Mientras el mundo se lanza a la carrera hacia los coches eléctricos, Honda está construyendo en silencio algo que nadie esperaba, un motor que no necesita gasolina ni recarga y que incluso podría superar por completo a los vehículos eléctricos. No es un prototipo, es real, y llega en forma de un CR-V propulsado por hidrógeno, lanzado justo cuando el mundo empieza a darse cuenta del potencial del hidrógeno. Ni siquiera China, el mayor defensor de los vehículos eléctricos, y Elon Musk se lo esperaban. Honda dice que esto es una revolución total, y si tienen razón, podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre el futuro de los coches. Gris, Grit y Dreams. Antes de sumergirnos en cómo Honda puso patas arriba el mundo de los vehículos eléctricos, rebobinemos y conozcamos al hombre que lo empezó todo, Soichiro Honda, sin trajes ni salas de juntas, solo manos manchadas de grasa y una ambición desmedida. Nacido en 1906, Soichiro creció en una herrería, rodeado de herramientas, arreglando motos y enamorándose de los motores antes incluso de poder montar en uno. No se lanzó con un supercoche ni con una motocicleta. Su primer gran paso fue la fabricación de segmentos, pequeñas piezas de motor en las que la mayoría de la gente nunca piensa. En 1937, fundó Tokai Seiki para suministrar a Toyota, pero entonces llegó la Segunda Guerra Mundial. Su fábrica fue bombardeada, y todo lo que construyó se convirtió en escombros. La mayoría de la gente habría renunciado. Soichiro no lo hizo. La gasolina escaseaba, Japón tenía problemas, así que se puso creativo, montando viejos motores de generadores militares en bicicletas. El resultado, la primera moto Honda, fabricada en 1946, era tosca y genial. En 1948 nació la Honda Motor Company, y a partir de esa humilde motocicleta de motor corto se produjo una revolución. Pronto, las motocicletas Honda ganaron carreras, establecieron récords y demostraron que Japón podía conquistar el mundo. Luego llegaron los coches, no máquinas toscas, sino vehículos suaves y emocionantes con motores que ronroneaban y rugían. Conducir un Honda no era solo un medio de transporte, era alegría sobre ruedas. Y Honda no se detuvo, crecieron y se globalizaron. Motocicletas, berlinas, supercoches, jets privados, incluso la Fórmula 1. En la actualidad, Honda fabrica más motores que cualquier otra empresa del mundo. Del hijo de un herrero de pueblo a uno de los nombres más importantes del mundo del automóvil, ese es el legado de Honda. Actualmente vende más de 4 millones de coches al año y es el séptimo mayor fabricante de automóviles del mundo. Pero no se trata solo de tamaño, sino de inteligencia. Los coches Honda son conocidos por su fiabilidad, eficiencia y sorprendente inteligencia. Basta con mirar el Honda Accord, una berlina familiar que se conduce como un sueño y dura para siempre. Es el tipo de coche que compras una vez y acabas conservando durante una década. Es como la estrella de rock de los coches. Todo el mundo sabe que es uno de los mejores. Solo en el primer semestre de 2017, Honda vendió más de 161,000 Accord. No es casualidad. La gente compra Hondas porque son el tipo de coche en el que puedes confiar, tanto si es el primero que conduces como si es el quinto que aparcas en la entrada de tu casa. Pero Honda no se limita a fabricar coches que no se rinden. Siempre miran hacia el futuro y se adelantan a los acontecimientos. En la década de los 70, crearon el motor CVCC, que supuso un cambio radical en el mercado estadounidense. Es estrictas normas de emisiones. También está el sistema TEC, que hace que los motores pequeños rujan como los grandes. Entre en el hidrógeno, el audaz giro. Honda siempre ha ido más allá de los límites. También fue uno de los primeros en lanzar coches híbridos NE, demostrando que lo ecológico podía seguir siendo emocionante. Y ahora, están cocinando algo nuevo. No es híbrido, ni siquiera es totalmente eléctrico, es algo totalmente nuevo. Honda cree que los motores aún no están acabados. Solo necesitan un poco de evolución para que sigan rodando los buenos tiempos. Honda tiene una nueva idea salvaje, y tiene un nombre: hidrógeno. Sí, hidrógeno. Ahora bien, Honda ya es un campeón en la fabricación de motores impresionantes, así que ¿por qué meterse con algo como el hidrógeno? ¿Por qué no subirse al carro de los vehículos eléctricos que están arrasando en todo el mundo? ¿Y cómo podría un audaz movimiento del gran jefe de Honda poner patas arriba todo el juego de los vehículos eléctricos? Porque todo se reduce a una palabra: hidrógeno. Y podría ser la sorpresa que nadie esperaba. Los coches eléctricos parecían sacados de una película de ciencia ficción, sin gasolina, sin motor rugiente, solo enchufarlo y a rodar. Una locura, ¿verdad? Pero ahora están por todas partes.
Los Tesla circulan por las autopistas con pantallas táctiles gigantes, y puedes cargarlos mientras te tomas un café. El futuro eléctrico no llegó solo, llegó como un rayo. Los gobiernos se lanzaron a lo grande, empezaron a ofrecer desgravaciones fiscales, bonificaciones en metálico y todo tipo de regalos para que la gente se deshiciera de sus devoradores de gasolina. Algunos países incluso dijeron, en 10 o 15 años, los coches de gasolina y diésel estarán prohibidos. El impulso mundial contra el cambio climático ha dado un gran espaldarazo a los vehículos eléctricos. De repente, la electricidad ya no estaba de moda. Era la nueva normalidad que todo el mundo perseguía. Y los han subido de nivel. Las baterías duran más. La recarga es más rápida y, cuando la gente dejó de reírse de la idea de un coche silencioso, empezó a hacer cola para hacerse con uno. Ahora, todas las empresas automovilísticas, Ford, Hyundai, etc., lanzan vehículos eléctricos como si fueran el último artilugio imprescindible. Los vehículos eléctricos suelen celebrarse como un paso brillante y silencioso hacia un futuro más ecológico, pero hay otra cara de la moneda que no se menciona lo suficiente. Desglosémoslo. En primer lugar, las pilas no son eternas, son cosas grandes y voluminosas, llenas de materiales raros como el cobalto y el litio, que no son precisamente fáciles de extraer. Su extracción puede dañar el planeta. Piensa en paisajes destrozados y aguas contaminadas, y cuando por fin se agotan, deshacerse de ellas es un quebradero de cabeza que aún no hemos resuelto del todo. Luego está la carga. No es como llenar el depósito de gasolina en 5 minutos, puede llevar horas, sobre todo si estás atrapado en algún lugar sin un cargador rápido, e incluso cuando está cargado. Existe esa preocupación persistente, ¿llegaré a casa? Ese estrés no desaparece, especialmente en los viajes largos en los que las estaciones de carga son escasas y están lejos unas de otras. El dinero es otra pega. Los vehículos eléctricos no son baratos, ni siquiera con ayudas públicas, y aunque enchufarse a la red eléctrica pueda parecer asequible hoy, imagínate que todo el mundo lo hiciera a la vez. La factura de la electricidad podría subir rápidamente. A primera vista, los vehículos eléctricos parecen un sueño, pero profundiza un poco más y verás las grietas. No se trata solo de cambiar el gas por la electricidad. Se trata de encontrar una solución que sea realmente limpia y que funcione para todos sin tirar la casa por la ventana. Ni electricidad ni gas, algo mejor. Mientras todo el mundo se sube al carro de los vehículos eléctricos, Honda frena esa idea y toma un desvío. Están esquivando las largas esperas para la recarga, la acumulación de basura en las baterías y la búsqueda de metales raros en lugares lejanos. Entonces, ¿cuál es su plan? No es eléctrico, tampoco es el típico devorador de gasolina. Es un ingenioso término medio, alimentado por hidrógeno, la materia más ligera del universo. Cuando lo usas, todo lo que obtienes es agua, sin smog, sin suciedad. Solo H2 o ondas apostando a lo grande que el hidrógeno podría ser el verdadero cambio de juego para los coches limpios. Y esto es lo mejor. No son nuevos en esto. Llevan un tiempo jugando con el hidrógeno y ya están listos para rodar. En 2015, Honda presentó un coche que parecía sacado de una película de ciencia ficción. No era el típico devorador de gasolina, y tampoco se enchufaba como un coche eléctrico. Te presentamos el Honda Clarity Fuel Cell, un vehículo impulsado por hidrógeno que debutó con gran éxito en el Salón del Automóvil de Tokio. Era el primer coche de hidrógeno que se podía comprar en Japón. Y no solo tenía un aspecto futurista, también se conducía como tal. Honda no se limitó a poner un nuevo motor en un modelo antiguo. Construyeron el Clarity desde cero para funcionar con hidrógeno. En su interior, contaba con una tecnología de flujo ondulado que hacía circular el hidrógeno más rápidamente, exprimiendo más potencia sin desperdiciar ni una gota. Las células de combustible eran diminutas pero poderosas, colocadas en el lugar adecuado, proporcionando más potencia que cualquier otra cosa que Honda hubiera diseñado antes. La recompensa, un coche superlimpio que podía recorrer hasta 360 millas con el depósito lleno. En aquel entonces, eso superaba a la mayoría de los coches eléctricos. Sorbía combustible a una increíble velocidad de 88 millas por galón, y todo lo que dejaba atrás era una bocanada de vapor de agua, silencioso, suave y espacioso. El Clarity parecía haber descifrado el código de la conducción limpia, pero aquí es donde las ruedas se cayeron. A pesar de todos sus trucos, el Clarity no despegó como Honda esperaba. El coche en sí era sólido, pero el mundo a su alrededor no estaba preparado. Las estaciones de hidrógeno eran escasas, a menos que vivieras en California o en un puñado de lugares en Japón.
Buena suerte encontrando un lugar para repostar. ¿Viajes por carretera? Estresantes. La gente no compra coches que les dejen tirados, preguntándose dónde está el próximo depósito. Luego estaba el ambiente. El hidrógeno sonaba complicado, incluso un poco aterrador. Sin embargo, los coches eléctricos son sencillos. Enchufar, cargar y salir a la carretera. Los vehículos eléctricos eran el tema de moda, con famosos paseando en ellos, gobiernos ofreciendo incentivos y estaciones de recarga apareciendo por todas partes. Coches de hidrógeno, como el Clarity, no recibieron el mismo amor, sin grandes exenciones fiscales, sin rumores, sin pruebas de conducción fáciles. Aunque era una maravilla de la ingeniería, el Clarity no pudo ganar el concurso de popularidad. Honda lo retiró, junto con sus versiones eléctricas y enchufables, en 2021, pero no descartes todavía el hidrógeno, la historia no ha terminado. Honda no se limitó a abandonar el Clarity encogiéndose de hombros, han aprendido mucho. Los coches de pila de combustible de hidrógeno funcionan, la tecnología no era el problema, el mundo no estaba preparado, así que Honda jugó inteligentemente, se apartaron, mantuvieron un ojo en la locura de los EV, y dejaron que hiciera lo suyo. Mientras tanto, en silencio siguieron jugando con el hidrógeno, de ninguna manera tiraron la toalla. Ahora han vuelto, y han traído a un amigo, General Motors. Juntos, han cocinado algo nuevo para hacer frente a los viejos dolores de cabeza del Clarity. Mayor autonomía, tecnología más avanzada y un coche que la gente ya conoce y adora. Saluda al SUV de hidrógeno CR-V. Esto no es solo un retoque. Es un regreso en toda regla que podría sacudir el mundo de los vehículos eléctricos. Lo que contiene esta nueva generación del CR-V no es solo un nuevo y brillante equipamiento. Es un audaz desafío a la moda de los vehículos eléctricos. Abróchate el cinturón, porque las cosas se van a poner interesantes. Honda está dando la campanada con un movimiento audaz e inteligente. Presentamos el SUV de hidrógeno CR-V. Después de aprender mucho de su anterior modelo Clarity, vuelven a sumergirse en la energía del hidrógeno con un vehículo que es más grande, mejor y se siente como los SUV de Honda que todos conocemos y amamos. Esta vez, se han asociado con General Motors para crear un coche que resuelve los problemas del pasado y pone en aprietos a los vehículos eléctricos. A primera vista, el SUV hidrógeno CR-V parece el típico Honda familiar, pero no te dejes engañar. Debajo, es una bestia completamente nueva. En lugar de un motor de gasolina o una batería enchufable, este SUV funciona exclusivamente con hidrógeno. En la parte trasera, encontrarás dos tanques de hidrógeno de alta presión súper inteligentes. Compacto, eficiente y seguro. Debajo de los asientos hay una unidad de potencia inteligente que mantiene todo en funcionamiento sin problemas, equilibrando la velocidad y la seguridad como un profesional. Aquí está el punto de inflexión. Este CR-V no necesita enchufarse a la pared para cargarse. Su sistema de pila de combustible funciona como por arte de magia, convirtiendo el hidrógeno en electricidad sobre la marcha. El hidrógeno y el oxígeno se unen en un proceso limpio y controlado para crear energía instantánea. Lo único que deja tras de sí, vapor de agua pura, lo suficientemente limpio como para prácticamente sorberlo. ¿Qué significa esto para ti? Libertad y comodidad. Repostar solo lleva de 3 a 5 minutos. Tan rápido como llenar un depósito de gasolina. Una vez lleno el depósito, el SUV de hidrógeno CR-V puede llegar tan lejos como algunos de los mejores coches eléctricos del mercado, por lo que no tendrás que preocuparte por quedarte sin combustible a mitad de la aventura. Se trata de una gran ventaja para los conductores que desean un viaje fácil, sin compromisos y respetuoso con el planeta. El SUV de hidrógeno CR-V de Honda, más que un coche. El SUV de hidrógeno CR-V de Honda no se limita a llevarte del punto A al punto B, está repleto de sorpresas que lo convierten en un vehículo totalmente innovador. Uno de los trucos más geniales, puede compartir su potencia. Es como tener un generador de reserva sobre ruedas. Si una tormenta te deja sin electricidad, el CR-V puede mantener tu casa en marcha y tus aparatos cargados. No es solo un coche, es un salvavidas cuando las cosas se tuercen, pero no te preocupes. Honda no ha sacrificado la comodidad por toda esta tecnología futurista. El CR-V sigue teniendo ese aire clásico de Honda que tanto gusta a todo el mundo. Elegante, espacioso y perfecto para familias. El sistema de hidrógeno está ingeniosamente escondido, para que tengas toda la potencia ecológica sin perder espacio para la compra o la equipación de fútbol. La sensación es natural, no forzada, como si la alta tecnología siempre hubiera estado ahí.
Honda también está actuando con inteligencia. Están empezando en lugares como California y Japón, donde ya hay estaciones de hidrógeno en funcionamiento. Así, los conductores pueden salir a la carretera sin preocuparse de dónde repostar. A medida que vayan apareciendo más estaciones, el CRV se extenderá a nuevos lugares. Honda no se precipita. Están construyendo algo que se hará fuerte con el tiempo. Este plan silencioso e inteligente podría cambiar las cosas, sin estridencias, con una estrategia sólida y los socios adecuados. Eso es lo que convierte a este SUV en una amenaza para el mundo de los vehículos eléctricos. Mientras otros se apresuran a fabricar cargadores más rápidos y baterías más grandes, Honda ya ofrece repostaje instantáneo, trayectos largos y cero contaminación, todo envuelto en un paquete familiar y fiable. Y aquí hay un gran pensamiento: si el CRV de hidrógeno es tan impresionante ahora, ¿qué pasará cuando lleva Honda esta tecnología a toda su gama? Durante años, los coches de hidrógeno como el Clarity de Honda tuvieron un gran problema: no había suficientes lugares para repostar. La tecnología era impresionante, limpia, eficiente y lista para rodar, pero sin estaciones de servicio. Los conductores estaban atascados. Ese contratiempo casi frena todo el sueño del hidrógeno. ¿Pero adivina qué? Las cosas están cambiando rápidamente. Las estaciones de hidrógeno están apareciendo por todo con California a la cabeza. Otros estados observan atentamente, dispuestos a seguirles. Japón ha apostado por el hidrógeno, convirtiéndolo en un elemento clave de su plan energético. Alemania está construyendo estaciones para alimentar grandes camiones. Y China, el mayor mercado automovilístico del mundo, está invirtiendo miles de millones en hidrógeno como combustible para autobuses, taxis y otros vehículos. Esto no es solo palabrería, es una realidad. Los gobiernos ya no se limitan a probar el hidrógeno, están apostando fuerte por él. ¿Por qué? No solo es súper limpio para los coches, sino que también es perfecto para camiones, autobuses y sistemas de tránsito que necesitan transportar cargas pesadas a largas distancias. El hidrógeno se recarga en un instante, te permite llegar más lejos y no te deja esperando a que se libere un cargador. Aquí es donde la cosa se pone jugosa. Los vehículos eléctricos son muy populares, pero sus sistemas empiezan a fallar. Las redes eléctricas no dan abasto, y a veces incluso se dice a la gente que no cargue durante las horas punta. Necesitamos más electricidad y no la estamos construyendo lo bastante rápido. Además, las baterías de los vehículos eléctricos dependen de metales raros como el litio y el cobalto, que son difíciles de extraer, muy caros y no precisamente respetuosos con el planeta. Con la escasez de suministros, los problemas de reciclaje y el aumento de los costes, los vehículos eléctricos ya no parecen tan ecológicos como antes. A diferencia de los vehículos eléctricos, no sobrecarga la red eléctrica ni necesita horas para cargarse. Además, evita los metales raros y difíciles de conseguir de los que dependen las pilas. Esto es lo mejor. Puedes producir hidrógeno a partir del agua utilizando la luz solar o la energía eólica, algo que se llama hidrógeno verde. Imagina hacer funcionar tu coche solo con agua y luz solar, sin contaminación, sin estrés de la red y sin necesidad de voluminosas baterías. El papel único del hidrógeno. El hidrógeno no ha llegado para robar protagonismo a los vehículos eléctricos, se está labrando su propio camino. Es perfecto para camiones de largo recorrido, autobuses urbanos o incluso para abastecer de energía a zonas remotas donde los cargadores eléctricos no llegan. No se trata de elegir un ganador. El hidrógeno hace lo que los vehículos eléctricos no pueden. El mundo se está dando cuenta, y las estaciones de servicio están apareciendo por fin. Honda llega justo a tiempo con su SUV de hidrógeno CRV, llega a las carreteras justo cuando la infraestructura está lista para rodar. El futuro ya no es un sueño lejano, ya está aquí, y las carreteras están abiertas al tráfico. Pero Honda no se conforma con las estaciones de servicio y el ambiente ecológico. Están soñando a lo grande, construyendo motores para el mañana. Entre bastidores, están preparando algo increíble, algo que solo Honda podría conseguir. Honda siempre ha sido el maestro de los motores, desde veloces ciclomotores hasta rugientes coches de carreras. Honda ha fabricado motores que aceleran los corazones. Pero ahora que el mundo se despide de la gasolina, ¿qué significa ya la potencia del motor? Para Honda, todo gira en torno al hidrógeno, y lo están llevando al siguiente nivel. En lugar de perseguir las baterías como todo el mundo, Honda se hizo una gran pregunta: ¿cómo podemos hacer que los motores sigan siendo increíbles y que sean ecológicos? Su respuesta: pilas de combustible de hidrógeno. No son los típicos sistemas eléctricos.
Son rápidas, suaves y dan la sensación de conducir un coche clásico, con la diferencia de que son súper limpias, sin ruido, sin humo, sin gasolina, solo vapor de agua y potencia instantánea y ecológica. Honda no está abandonando los motores, los está haciendo mejor que nunca. Se han asociado con General Motors, combinando el genio de Honda en motores con los conocimientos eléctricos de GM. Juntos, están creando sistemas de pila de combustible que son más pequeños, más rápidos y mucho más eficientes. Es una pareja hecha en el cielo de los coches. Pero espera, hay más. Honda también forma parte de un gran equipo japonés con Toyota, Subaru, Mazda e incluso Yamaha. Están trabajando en motores de combustión superlimpios que funcionan con cosas salvajes como biocombustibles, hidrógeno e incluso amoníaco. No se trata de sustituir a los vehículos eléctricos. Se trata de darnos más opciones. Estos motores pueden alimentar lugares donde los vehículos eléctricos o los cargadores no funcionan, como zonas remotas o lugares con redes eléctricas inestables. La filosofía Honda. Honda no se limita a seguir a la multitud. Están reescribiendo las reglas de lo que puede ser un coche. Todo sigue girando en torno al rendimiento, la fiabilidad y ese ambiente Honda que tanto nos gusta. Pero ahora, es por un futuro más limpio y brillante. Mientras otras empresas construyen coches nuevos, Honda está reinventando el corazón del vehículo, el motor. Y ya están compartiendo esta audaz visión con algunos de los principales actores mundiales. Este es el próximo capítulo de Honda, y va a ser un viaje emocionante. ¿Podrá el CR-V de hidrógeno de Honda eclipsar a los vehículos eléctricos? Este es el rumor. ¿Está el nuevo CR-V de hidrógeno de Honda a punto de robar el protagonismo a los vehículos eléctricos? Los ve. En primer lugar, el tiempo de carga. Los vehículos eléctricos pueden tardar entre 30 minutos y horas en cargarse, dependiendo del cargador. El CR-V está listo en solo 3 o 5 minutos, tan rápido como llenar el depósito de gasolina. Eso no es solo conveniente, es un cambio de juego total. Luego está la autonomía. La mayoría de los vehículos eléctricos recorren entre 200 y 300 millas por carga. El CR-V de hidrógeno va más allá, alcanzando cerca de 650 km con el depósito lleno, para viajes por carretera o días ajetreados. Esos kilómetros extra significan menos paradas y menos estrés. Ahora, hablemos de ser ecológicos. Los vehículos eléctricos producen cero emisiones a la vez que ofrecen una conducción increíble, pero el CR-V es aún más limpio. Su pila de combustible no bombea más que vapor de agua. No necesita grandes baterías y no hay que preocuparse por el coste medioambiental de fabricarlas o desecharlas. Honda no intenta destruir los vehículos eléctricos, pero la velocidad, la autonomía y la ecología del CR-V lo convierten en un serio competidor. Ahora mismo, los vehículos eléctricos, tienen más estaciones de carga y la mayoría de la gente puede enchufarse en casa, pero las estaciones de hidrógeno se están poniendo al día rápidamente en lugares como California, Japón, Alemania y China. Repostar un CR-V de hidrógeno es muy rápido, se hace en minutos y no sobrecarga la red eléctrica como ocurre con algunos cargadores de vehículos eléctricos. Hay una gran diferencia. Los vehículos eléctricos necesitan baterías fabricadas con materiales raros como el litio y el cobalto, cuya extracción es cara y perjudicial para el medio ambiente. Las pilas de combustible de hidrógeno se saltan todo eso, sin grandes baterías que se desgasten, sin líos de minería ni riesgos de incendio, solo energía limpia, sencilla y segura. Los conductores quieren opciones. Los coches eléctricos han tenido su momento y, seamos realistas, molan, pero la luna de miel ha terminado. Los conductores se encuentran con quebraderos de cabeza en el mundo real, largos tiempos de carga, autonomía limitada, precios de la electricidad al alza y una ansiedad por la batería que nunca desaparece del todo. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Mientras el mundo sigue discutiendo sobre el litio y las estaciones de recarga, Honda ha lanzado silenciosamente algo audaz, una versión propulsada por hidrógeno de su superventas CR-V. No es un concepto de ciencia ficción, ni un prototipo futurista con alas. Un CR-V de verdad. El mismo SUV familiar que gusta a millones de personas, ahora con un toque de hidrógeno limpio. El aspecto es familiar, la sensación es familiar, pero bajo el capó es más limpio, más rápido y más fresco que nunca. Entonces, ¿el hidrógeno sustituirá por completo a los vehículos eléctricos? No es probable, pero aquí viene lo bueno, no tiene por qué. Incluso reclamar una parte del mercado puede provocar un cambio masivo, obliga a la industria a innovar, a pensar de manera diferente, a hacerlo mejor.
Porque la carrera ya no es solo eléctrica, se trata de quién puede construir el vehículo más inteligente, limpio y práctico para un mundo al que se le está acabando la paciencia. La apuesta de Honda por el hidrógeno es algo más que un movimiento inteligente, forma parte de un giro global, una nueva era de movilidad limpia. Los vehículos eléctricos fueron solo el principio. Ahora, la revolución energética está abierta de par en par, y el hidrógeno acaba de disparar un tiro importante. Pulsa el botón me gusta, compártelo con alguien que siga pensando que los vehículos eléctricos son la solución definitiva y suscríbete para recibir más artículos sobre tecnología, movilidad y futuro. Hasta la vista.